Hola, en esta clase video está diseñada para el primer año y con el profesor Daniel Velardes y quien les habla, Viviana Dalinger, vamos a desarrollar el tema la civilización romana, las etapas, la monarquía y la república. Nos hemos planteado como objetivo que conozcan las características de la civilización romana y poder identificar los distintos periodos que en ella se desarrollaron. Para comenzar, nos vamos a ubicar en tiempo y espacio. A nivel temporal, podemos decir que la sociedad romana comienza en los años 700 a.C. hasta el 476 después de Cristo, que se produce la caída del Imperio Romano. Como vemos aquí en el mapa, lo que está coloreado en amarillo es todo lo que los romanos lograron conquistar. Ellos se ubicaron en la península itálica y lograron ocupar gran parte de Europa, Asia, el norte de África y parte de la Mesopotamia. Decidimos colocar dos imágenes de lo que representa la civilización romana. Por ejemplo, una es la del Coliseo, para dimensionar lo grande que fue esta construcción para la época, donde se realizaron numerosas celebraciones, fiestas, competencias, las luchas entre los gladiadores y lo que es hoy día también como importancia a nivel turístico. Y otra de las imágenes que decidimos colocar es la escultura de la loba con esos dos bebés amamantándose. Cuenta la leyenda que Roma la fundó Rómulo y Remo. Estos mellizos fueron producto del nacimiento de Rea Silvia y de un dios de la guerra llamado Marte. Para salvarlos del rey Amulio que los quería matar, fueron arrojados en una canasta por el río Tíber, hasta que lograron ser rescatados en la orilla por una loba que los amamantó, hasta que un pastor luego los logra rescatar y criar. Estos dos hermanos logran vengarse de ese rey Amulio y toman el poder y allí fundan la ciudad de Roma, ellos colocándose como reyes. Si bien esto forma parte de la mística, hay que decir que los orígenes de Roma tienen lugar gracias a diferentes luchas que se produjeron entre pueblos que querían lograr asentarse, que querían lograr construir una ciudad y formar un estado. Es así que se considera que Rómulo fue el primer rey de la civilización romana, que a partir de la fundación empieza el periodo de la monarquía, que abarca desde el 753 hasta el 509 a.C. La república sigue luego sus pasos hasta el 27 a.C., los años 27 a.C., y después sigue el periodo del poderoso imperio hasta el 476, que se produce el fin o la caída de este imperio. Nosotros acá les dejamos un link para que puedan tener acceso a textos que los van a guiar en las actividades que vamos a dejar. Aclaramos que esta clase va a ser analizada la monarquía y la república, y en la próxima clase analizaremos el periodo del imperio. Esta monarquía, que surge a partir de la fundación de Roma, se destacan en ella 7 reyes. Todos
los reyes tenían carácter vitalicio, es decir, que gobernaban hasta que morían. Y fueron elegidos por el Senado, salvo Rómulo, que fue el fundador, digamos. Estos reyes formaron parte de dos dinastías, una de la dinastía latina y otra de la dinastía etrusca. La organización social, la organización política de esta monarquía estaba compuesta por tres elementos. Una era el rey, que tenía poder absoluto, era jefe militar, era juez, también era sacerdote, o sea, cumplía numerosas funciones. Después estaba compuesta por la Asamblea Popular, la cual estaba formada por ciudadanos, los cuales podían aceptar o rechazar las leyes que el rey enviaba. Después estaba el Senado. El Senado es una institución que estuvo presente en los tres períodos de gobierno de la civilización romana. El Senado estaba compuesto por 300 ancianos, que eran patricios, es decir, de la clase más alta, y que eran los padres de familia. Ellos se encargaban de aconsejar al rey y también de proponer los futuros sucesores al trono, porque el rey, si bien tenía poder absoluto, era elegido por la Asamblea Popular. Así que en cuanto a la organización familiar, estaban compuestas por el padre, la madre, el hijo, pero tenían una característica, que el padre tenía tanta autoridad que podía disponer de la vida de la esposa o de los hijos. Esta monarquía termina y da lugar al paso a el periodo de la República, que es lo que analizará el profesor Daniel Velázquez. Buenos días alumnos. Bueno, continuamos con lo que sería, digamos, los periodos de la civilización romana, donde ustedes recordarán que la profesora Viviana había hablado de lo que era monarquía, república y imperio. En este segundo ítem nosotros nos vamos a detener para hablar un poquito sobre lo que es la república, ¿sí? La república era una institución, ¿sí?, que ponía el fin de la monarquía. O sea, el Senado pasó a tomar las decisiones pertinentes y a su vez también una sociedad nueva, o sea, con estamentos donde la nueva aristocracia romana estaba formada por la antigua aristocracia patricia y los nuevos ciudadanos ricos, en oposición a la mayoría de los plebeyos y algunos patricios empobrecidos. Esto es lo que dio origen, digamos, a lo que sería la república, ¿sí? Bajo este sistema de republicano, si se puede decir así, tras la caída de la monarquía que se integró en Roma, la república es un régimen aristocrático más que nada dirigido, ¿sí?, por los patricios, ¿sí? Los patricios son los descendientes de la familia más antigua de Roma, o sea, que ostentaron el poder desde antes y querían seguir ostentándolo. O sea, las principales instituciones del nuevo régimen fueron el Senado, las magistraturas y los comicios. El Senado era uno de los pilares de la República, o sea, siendo el órgano político que exigía responsabilidades a los cónsules, ¿sí? Originalmente el Senado estaba constituido solo por patricios, pero luego se permitió que los plebeyos pudieran formar parte del mismo. Luego también tenemos la magistratura, esta magistratura que era un cargo original de la República, ¿sí?, donde la jefatura que ostentaba el rey, o monarca, perdón, fue sustituida por dos magistrados, ¿sí?, colegiados y temporales, también llamados cónsules.
a los que se les podía exigir responsabilidades y por su tarea de gobierno, o sea, cada magistrado podía vetar al otro, y lo que se conocía así de esa manera como un interceso, ¿sí? También durante la República se crearon las asambleas populares, ¿sí? También llamadas comitia centuriata, o sea, estas nuevas asambleas populares que nacieron, digamos, por necesidades militares, estaba en íntima conexión con lo que sería, o con la expansión, digamos, de la ciudad y con la llegada de Roma, ¿sí? De un nuevo concepto de táctica militar, si podemos decir así. Recordemos que en la época monárquica el ejército estaba integrado por miembros de la gens, que a su vez, volvemos un poquito para atrás, la gens serían los patricios, ¿sí? Aquí surge, durante esta nueva modalidad de gobierno, surgen las diferencias, digamos, entre los patricios y los plebeyos, ¿sí? Recordemos que los patricios eran los nobles, ¿sí? Que según ellos habían sido de las familias fundadoras de Roma, ¿sí? Y entre otras palabras la aristocracia, ¿sí? Y los plebeyos eran toda la gente común, o sea, tanto de clase baja como media, ¿sí? Y que nunca podían llegar a ser patricios, ¿sí? Por más ricos que fuesen, o sea, porque no tenían los apellidos, o sea, los apellidos patricios de nobleza. Por esa misma razón es que surge entonces en la República Romana la lucha constante entre los patricios y los plebeyos. Los patricios, que eran los que querían más privilegios, ¿sí? Y los segundos, que serían los plebeyos, que querían ser respetados y contados también en todas las tomas de decisión del gobierno. Al deponerse, digamos, el gobierno monárquico, el control político quedó en manos de los patricios, o sea, pero los plebeyos, ¿sí? Acrecentados en su número y en algunos casos en riqueza, originaron un largo conflicto en pos de sus intereses, ¿sí? Cansados ya de la discriminación a la que se veían sometidos, y hacia el año 494 a.C. deciden retirarse, digamos, hacia el monte Aventino, ¿sí? Para radicarse ahí y constituir una nueva ciudad, ¿sí? O sea, se salieron de Roma prácticamente para instalarse en el Monte Sacro, ¿sí? Rechazaron prestar el servicio militar, crearon un estado paralelo, eligiendo sus propias asambleas, sus propios representantes y 2 tribunos de la plebe. Entonces las familias patricias se arrogaron el poder de limitar a los miembros, ¿sí? De su orden, el gobierno de la ciudad, monopolizando el acceso al Senado y al colegio sacerdotal. La incapacidad de los plebeyos para acceder a la magistratura contrataba con sus plenas, digamos, obligaciones militares, o sea que arruinaban a las familias de pequeños propietarios a causa de las continuas movilizaciones para la guerra, así que les impedían mantener sus explotaciones agrícolas y a su vez también los hacían endeudarse. Dadas las dificultades, digamos, de la plebe y los patricios, bueno, se utilizaron muchísimas restricciones. De hecho, la servidumbre por deuda de los ciudadanos empobrecidos, sometiendo a clientes. Y bueno, mantuvieron también a su vez los patricios con los plebeyos una prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. La crisis final se produce hacia el año 300 a.C., bueno, acá con la Lex Oquinia, que permitía a los plebeyos ejercer poderes religiosos y que daba igual peso a la legislación, fuera promulgada por el Senado o por la Asamblea de la plebe, ¿sí? En ese sentido ya no existirían diferencias entre ellos y habrían llegado a un común acuerdo entre ambos. En la actividad que ustedes tienen que completar, digamos, tiene que ver con una resolución de un acróstico diseñado, ¿sí? Con palabras alusivas a la civilización romana, donde ustedes van a encontrar palabras como Rómulo, monarquía, magistrado, senado, república, cónsules, donde ustedes deberán de formular las preguntas pertinentes para poder completar el cuadro, ¿sí? El cuadro acróstico, ¿sí? O sea, en ello ustedes van a tener que elaborar las preguntas para poder darle solución a este acróstico, ¿sí? Bueno, espero que me hayan entendido.
la actividad. Bien terminen ustedes la actividad, vamos a realizar la puesta en común entre todos los compañeros para poder sacarnos algunas dudas o a su vez también acrecentar nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, hasta luego.